Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Lunes 11 de julio 2022. Primera lectura. Isaías 1, versículo 10 al 17. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos tus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso? Cuando vienen al templo para visitarme, dejen ya de pisotear mis atrios, y no me traigan dones vacíos, ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados, ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense, aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 49. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. Tú haces esto, ¿y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Evangelio, Mateo 10, versículo 34 en adelante. Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y a los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo,
recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz y el amor de Cristo reinen en sus corazones. Dios los bendiga, queridos hermanos. Hoy en la primera lectura, el Señor está reprendiendo nuevamente al pueblo de Israel y le habla fuertemente. Ya hemos escuchado que el Señor le dice al pueblo: ¿qué me importan a mí tus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros, de grasa, de becerros. Y al final, porque sabemos que en el pueblo, en el Antiguo Testamento, sabemos que se hacían sacrificios de animales por el pecado, ¿sí? Entonces el Señor les dice: ya no quiero sacrificios, lo que quiero es justicia, quiero que hagas el bien. Por eso al final de la primera lectura de Isaías, del capítulo 1, le dice el Señor: lávense y purifíquense, aparten de mí sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Entonces, hermanos, podríamos decir que si nosotros solamente somos católicos de tradición, si solamente vamos a misa, si nosotros nos confesamos y tratamos de llevar una vida más o menos bien, pero no lo ponemos en práctica, pero no le hacemos justicia al necesitado, al pobre, al hambriento, pues lo demás no nos vale de mucho. O sea, todo va de la mano. Si vamos a misa, si somos católicos piadosos, también debemos de poner eso en práctica con los necesitados, con el pobre, con la viuda, con el anciano, con los niños, con los encarcelados. Así dice el Señor hoy. El Salmo dice: Dios salva al que cumple su voluntad. Entonces, el Salmo nos reitera lo que Dios nos dice hoy. Dice: Dios salva al que cumple su voluntad. O sea, el Señor quiere que cumplamos su voluntad. El Señor quiere que lo pongamos, que nuestras palabras y nuestras predicaciones, lo que aprendemos del Señor, que se ponga en práctica. Eso nos lleva a la aclamación antes del Evangelio. Dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Hermanos, el ayudar a un pobre es hacerle justicia. El ayudar a un necesitado es hacerle justicia. ¿Por qué? ¿Por qué es hacerle justicia? Porque en la tierra no debería de haber ningún pobre. ¿Sí? La pobreza no debería de existir. Porque si los que tenemos de más o los que nos sobra más de lo que necesitamos para vivir, si lo compartiéramos todos con los demás, no habría ningún pobre. No habría ningún necesitado. No habría nadie que pasara hambre ni sed. Entonces, por eso, hacer obras de caridad es hacer justicia.
Y si somos perseguidos por eso, dice el Señor, dichosos. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Nos pasamos al Evangelio y dice el Señor, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Hermanos, muchos de nosotros y muchas personas que yo conozco tienen problemas en su casa, tienen problemas en su familia, tienen problemas en su matrimonio o con sus hijos por causa del reino de los cielos. Y aquí se cumple esta palabra. Yo he escuchado a muchas personas, hermanos, que me dicen, es que mis hijos no quieren rezar, es que mis hijos no me hacen caso, es que mi esposo no quiere venir conmigo a la iglesia, es que mi esposo no se quiere casar, es que esto, es que el otro. Y aquí Jesús nos está previniendo y nos dice Jesús, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Y después nos dice que va a poner el padre contra la hija, etcétera, etcétera, ¿no? La nuera contra la suegra. Y dice, los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Hermanos, cuando llega el reino de los cielos a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia, hay guerra espiritual. Hay combate espiritual. Se desata una conversión en nuestra familia, en uno de los miembros de la familia, y empieza la guerra. Empieza las divisiones. Se desata una guerra espiritual del mal contra el bien. Y a esto es lo que me refiero, que en las familias, por ejemplo, si se convierte una persona, ya sea la esposa primero, o el esposo, o alguno de los hijos, esta persona le quiere explicar a sus demás familiares que es bueno seguir al Señor, que sigan todos también al Señor, que cambien su vida también todos, pero los demás no lo van a entender. Pero los demás no van a querer ir a la iglesia. Pero los demás no van a querer seguir al Señor. Y es ahí cuando hay la guerra espiritual, cuando le dicen, ¿para qué voy a la iglesia? No es necesario ir a la iglesia, no quieren rezar, no quieren orar, no quieren leer la palabra de Dios. Y es ahí donde está la guerra, es ahí donde salen los enemigos. Y muchos de ustedes que están escuchando este mensaje de hoy, tal vez tienen esta guerra espiritual todos los días. Que los hijos no se quieren convertir, que el esposo o la esposa no se quiere convertir. Entonces de ahí se conecta a lo que dice el Señor. Dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Entonces, hermanos, para conectar esto significa que cuando hay guerra guerra espiritual en tu hogar, en tu familia, por causa del reino de los cielos, algunas personas dirán, bueno, yo no quiero que haya división en mi familia. Mejor no sigo al Señor. Mejor me quedo con mi familia. Mejor me quedo en paz. Mejor no sigo al Señor. Mejor no sigo su camino. Mejor prefiero a mi padre. Prefiero a mi madre. Prefiero a mi esposo. Prefiero a mi esposa. Prefiero a mis hijos y no quiero guerra espiritual.
Entonces por eso el Señor nos dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Entonces si hay personas que tienen ese encuentro con el Señor, ese llamado a la conversión, y por no tener problemas, por no tener discusiones, por no tener diálogos fuertes de fe o de religión, mejor dice, no, mejor no hablo de Dios. Mejor me quedo así como estoy. Es ahí donde dice el Señor, si prefieres a tu familia, entonces no eres digno de mí, nos dice hoy el Señor. En otras palabras, hermanos, es normal que haya discusiones sobre la fe en nuestros hogares. Es normal que haya discusiones sobre la palabra de Dios. Es normal que haya guerra espiritual por causa del reino de los cielos en nuestras familias. Es normal. Entonces dice la palabra de Dios, seguimos leyendo y dice, el que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Entonces si alguien dice, no, yo mejor me quedo con mi familia, no quiero problemas, no quiero discusiones, mejor salvo mi vida. ¿Sí? Entonces dice, el que salve su vida, la perderá. O sea, el que no quiera guerra espiritual, el que quiera seguir en la comodidad, perderá su vida. Entonces ahí después nos dice el Señor, quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Entonces el Señor nos dice, si siguen firmes en la guerra espiritual, si siguen firmes en el camino de la conversión, a todo aquel que los reciba, todo aquel que los escuche, todo aquel que reciba mi palabra y también se convierta, dice, me recibe a mí. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí. Y el que me recibe a mí recibe a Dios, a Dios Padre que me ha enviado. Entonces, hermanos, la lectura se sigue extendiendo un poco más, pero yo debo de parar por razones de tiempo. Pero hoy el Señor nos invita y nos dice, es normal que haya guerra espiritual en tu hogar. Es normal si tienes enemigos en tu propia familia por el reino de los cielos, si es por la palabra de Dios, si es por la conversión que tú estás sintiendo en tu vida. Es normal que muchos no te comprendan. Es normal que muchos de tu familia no te quieran seguir. Es normal que se burlen, que te digan cosas. Es normal. Es normal. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Sigue adelante, sigue perseverando, porque el que te reciba a ti, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado, que es Dios Padre Todopoderoso. Ánimo, hermano, hermana, sigue adelante, sigue perseverando, porque Dios está contigo. Dios obra a través de ti, y Dios un día obrará también en todos tus familiares, para que así toda tu familia se acerque al Señor y toda tu familia llegue un día a la salvación. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Bendita seas, Madre Bella y Madre Hermosa. Tú nos cuidas como tus hijos, porque Cristo nos entregó a ti en la cruz y nos dijo, ahí está tu madre, ahí está su madre, cuídenla, obedézcanla, hagan lo que ella les diga. Así, Señor, como María te dijo en las bodas de Canaán, María nos dijo, hagan lo que Él les diga. Así tú también hoy nos dices, hagan lo que ella les diga. Tú me cuidas, tú me abrazas, tú me guías,
Tú me muestras el camino y la luz del día. Tú me dices, hijo mío, aquí estoy. Aquí estoy, tu madre, aquí estoy. Tú me cubres con tu manto y me proteges. Me has ayudado a rezar tantas veces. Tú me dices, hijo mío, no tengas miedo. No tengas miedo, tu madre, aquí estoy. Dulce madre, Madre María, cúbreme con tu manto cada día. Dulce madre, Madre María, cúbreme con tu manto cada día. Bendita seas, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, tú que no nos dejas solos. Dichosos somos los que te tomamos como Madre. Somos como una familia perfecta, que tenemos a Dios Padre, a ti como Madre, y nosotros somos los hijos. Queremos seguir siendo esa familia perfecta, Madre Santa, y no fallarte y portarnos bien, ser obedientes a ti y a Dios. Ayúdanos, Madre Santa, a ser como tú, santos como tú. Tú me cubres con tu manto y me proteges. Me has ayudado a rezar tantas veces. Tú me dices, hijo mío, no tengas miedo. No tengas miedo, tu madre, aquí estoy. Dulce madre, Madre María, cúbreme con tu manto cada día. Dulce madre, Madre María, lléname de tus gracias y tu alegría. Dulce madre, aquí estoy, tu hijo, no me desampares. Dulce madre, aquí estoy, tu hijo, dame tu mano, te necesito. Madre Santa, seguiré tu ejemplo de santidad y de humildad, de servicio. Tú eres tan pequeña y a la vez tan grande. Dulce madre, Madre María, cúbreme con tu manto cada día. Dulce madre, Madre María, lléname de tus gracias y tu alegría. Que Jesús sea glorificado por siempre. Amén.